Bueno, estábamos diciendo que, por lo menos para mí, no cabe duda, hay un parteaguas en la historia contemporánea argentina, que es la última dictadura, que es el primer ingreso del neoliberalismo en nuestro país, modelo que, con distintos formatos de aplicación, regresa en el país 89-2001 y en el país diciembre 2015, 9, pero que es una nueva estación de una pelea que tiene 210 años entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Del otro lado, cuando hablamos de el neoliberalismo, no estamos hablando de dos modelos de país. Ahí hay un error muy serio que a veces cometimos nosotros mismos cuando hablamos del campo nacional y popular. Porque nuestro modelo de país, el modelo de país, cuando digo nuestro, estoy hablando de toda esa discusión variopinta que tiene el campo nacional y popular a través de distintas tradiciones políticas, eh, no confronta con otro paradigma nacional. Enfrente no hay otro paradigma nacional. Enfrente hay un modelo de colonia. Entonces, ese es el primer tema que desde la batalla cultural nos interpela, que es poner las cosas por su nombre en la vidriera política. Y tenemos que empezar a hablar de enemigos. La palabra es fuerte. El asunto es cómo la utilizo, cuándo y dónde. No todo aquel que no piensa como yo es mi enemigo. Es cierto. Pero si después de 210 años no advierto que la distribución de la riqueza, la soberanía, los derechos laborales, no, la democracia, no tienen enemigos, la verdad que es un infantilismo que no me puedo permitir. Y tengo que saberlo para entender que hay un enemigo que todos los días es un centímetro más alto y al que debo enfrentar. Posiblemente en esta batalla inconclusa, en eso guarda, la batalla está inconclusa, por eso todavía hoy cruje, por eso vuelve. Si no se dieran estos espacios de tensión, ah, es de la mejor confirmación de que estamos vivos hace un rato muy largo y que no solamente ganamos un partido cada tanto, sino que hemos ganado más de un campeonato y dimos unas cuantas vueltas olímpicas. El problema es que hay muchos métodos para que muchos argentinos estén muy lejos de su propio pasado. Y en ese proceso de deshistorización hay un laburo muy medular de la mano de la, para hablar en términos del presente, la mayor posverdad y la mayor fake news, que no son más que términos que suavizan la palabra mentira. Hay que suavizar la palabra mentira porque tiene una sonoridad y una carga que es muy fuerte. Yo digo mentira, yo digo fake news, ya está. Es como que le pasé barniz a una palabra, la embellecí, y en realidad la palabra mentira tiene un eje rector de una sonoridad que acusa, que interpela y que castiga. Bueno, muy bien. Los argentinos somos fruto de la, yo diría, la fake news más grande de la historia, que es la historia mitrista. De ahí en adelante venimos conviviendo con la mentira como eje de la construcción de sentido. Y nos vivimos alejando de nosotros mismos. Hasta el revisionismo histórico que enfrenta en la batalla cultural a la fake news de la historia mitrista, hablar de un caudillo federal era hablar de un chorro o de un asesino. No era hablar de otra cosa. Al creador de la deuda externa, al enemigo público número uno de San Martín, que no era otro que don Bernardino, Mitre lo coloca como un hombre adelantado a su tiempo, que no fue entendido. ¿De qué estamos hablando? ¿Así se habla del padre del empréstito de la Baring Brothers? Sí. Ah, bueno, entonces estamos perdidos. No hay forma. Si vamos a hablar de esa manera, le vamos a entregar los cuadernos tapa dura y la avenida más larga del mundo y no hay forma.
porque creamos ejes simbólicos a través de estas pavadas, aunque a ustedes les parezca mentira, que son muy difíciles de derrotar, muy difíciles de derrotar. Si el cuaderno Rivadavia se llamase Chacho Peñalosa, realmente la instalación de la historia argentina sería otra. Y si la avenida Rivadavia se llamase Felipe Varela, seguramente estaríamos hablando de otra Argentina. Pero ese formato, que es un castigo a la barbarie, porque para ellos somos y seremos eso, construye, lamentablemente construye, porque desde la historia debe haber castigo para todo eso. Volviendo al ejemplo de Berlín de hace un... yo no imagino un pueblo que se llame Hitler en Alemania. La verdad, no lo imagino. No imagino una calle que se llame Hitler en Francia. No hay forma. Bueno, muy bien. Acá es complicado el asunto. Porque vivimos con un montón de situaciones que no son más que monumentos simbólicos que tienen que ver con los enemigos de la patria y con los traidores de la patria. No debe haber traidor más grande que Alvear en la traición a San Martín. No debe haber traición más grande que la del tipo que viene con San Martín desde Europa a la Argentina, que sueñan juntos desde la logia Lautaro, cómo terminan con 300 años de dominio español, que el tipo que intenta venderle las tierras del viejo virreinato del Río de la Plata a la corona británica, y ese tipo tiene, aquí en la ciudad de Buenos Aires, cerquita del Palais de Glace, se calcula que la estatua ecuestre más bella de la historia de la humanidad. Así está calificada desde los que saben. Bueno, así es imposible, ¿eh? Es absolutamente imposible. Galeano, que en América Latina toda sobraban los homenajes injustos, con nombres de plazas, pueblos, calles, avenidas, a asesinos, traidores, genocidas. Bueno, algo de todo eso nos constituye plural en el que no militamos, es cierto, pero somos parte de una sociedad que está absolutamente atravesada por esto y las discusiones de la mesa familiar, del laburo, tienen que ver con esto. Aunque esto no se presente tan crudo, el tipo que se desafía a sí mismo, casi contándote que esto fue siempre una cueva de ladrones y políticos, y cuando uno le hace la línea de tiempo del campo nacional y popular, desde el siglo XIX para acá, desde los pibes de la Revolución de Mayo, con perfume de derechos del hombre y sueño de revolución francesa, con equidad para los pueblos originarios, como gritó Castelli junto con Monteagudo en 1909, con los 14 años de guerra por la independencia, 14 años de guerra por la independencia, con el sable de San Martín legado a Rosas después de la batalla de la Vuelta de Obligado, con las 3 revoluciones por el voto universal y secreto, el 17 de octubre, con la creación de la industria liviana y la industria pesada, con los sueños de energía nuclear, con ese país que empezó a hablar de gasoductos, oleoductos, represas hidroeléctricas, porque todo eso lo hizo el campo nacional y popular, quiero aclarar, ¿eh? No hay nada de eso que le pertenezca a la derecha en la República Argentina, salvo los palacetes de aquel sector que sobre finales del XIX, principio del siglo XX, vivía en la séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza, y los tipos vivían en un cuento de hadas con un pueblo que se moría de hambre. Salvo esa etapa, el resto todo lo hizo el campo nacional y popular en la República Argentina. Por lo tanto, a estar orgullosos de esa etapa que un buen día le cambió el sentido a la vida de millones de explotados. Mirá si se hablara de esta manera en los medios de comunicación. Ahora, puede haber en la vereda de enfrente, en el panel de enfrente
como si estuviéramos en Intratables, una manga de negacionistas que encima pregunten de qué estoy hablando. Y yo les pido a ustedes, lo hacemos, es un ejercicio que hacemos a menudo, porque la verdad es una hermosa obligación desde la construcción de sentido, que es poner de pie quiénes fuimos, 3 o 4 datos de nosotros mismos, a través de nuestra familia, de nuestros vecinos, y es que en un juego de imaginación tratemos de sentir qué habrá pensado un laburante después de haber vuelto a su casa, después de haber trabajado 8 horas por primera vez. No fueron ni 9, ni 10, ni 11, ni 12. Y mañana serán 8, y la semana que viene serán 8, y el mes que viene serán 8. ¿Qué habrá pensado ese tipo? No lo sé. ¿Qué habrá pensado la primera vez que llegó a casa y le dijo a la patrona, esto se llama aguinaldo? No lo sé, pero debe haber sido. ¿Qué habrá pensado ese mismo compañero, él, la patrona y los pibes, llegando con un carnecito sindical a Mar del Plata? No lo sé, no puedo. Me imagino un poquito, pero por suerte lo hemos naturalizado tanto que ya es parte de nuestra vida. Ahora, cuando eso se instala por primera vez, genera la respuesta de Robustiano Patrón Costas, azucarero, millonario, salteño, el hombre que había sido ungido candidato a presidente de la Nación en la década infame en la Cámara de Comercio Argentino-Británica para quedarse con la sucesión de Castillo. Y nunca nadie definió al campo nacional y popular y al peronismo en particular como lo hizo Robustiano Patrón Costas. Ese tipo dijo, si algo no le perdono al peronismo, es que después de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Y esa es la mejor respuesta de la batalla cultural que tenemos hoy. Porque el problema nunca fue la guita, el problema era la dignidad. ¿Y ahora quién te crees que sos? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te empoderó? Sepan que eso no te lo perdona más. Los absurdos pedidos de un país sin grieta son ridículos, absolutamente ridículos. Esa grieta existe porque la batalla continúa. Cuando San Martín estaba a punto de armar su exilio francés y estaba en Montevideo, Lavalle manda emisarios después de haber fusilado a Dorrego, me hablan de grieta, ¿no? Después de haber fusilado a Dorrego, por orden de la oligarquía porteña, hay que terminar con esta matriz de pensamiento. Eso fue lo que ordenó la oligarquía porteña, no otra cosa. Le dice, mire, esto se nos fue de las manos. Anda a buscar y le dice, trate de hacerse cargo usted, es el único que puede solucionar esto. De la misma manera que fueron a buscar a Rosas después de asesinar a Facundo. Exactamente lo mismo. Después de ese desastre, esto no lo puede manejar nadie. Bueno, traigan a un tipo que lo pueda manejar, busquen a Rosas. Bueno, esto no lo puede manejar nadie, el único es San Martín. Y San Martín les dice, mire, esto ha ido tan lejos que solamente va a terminar cuando uno de los dos bandos en pugna termine con el otro. No hay forma. Y en su análisis y en su diagnóstico tenía muy claro de qué se trataba. Porque si mientras él soñaba con liberar un continente y armaba el ejército de los Andes y Rivadavia le pedía al ejército para defender Buenos Aires, esto no tenía destino. Esto no tenía destino. Y encima Rivadavia lo quiere enjuiciar por traición a la patria porque dice que se robó un ejército.
el tipo que después terminó siendo el padre de la patria para lo que es la simbología argentina, quería ser juzgado por Rivadavia por traición a la patria. Y le decía que el ejército del norte tendría que haberse puesto a disposición de salvar la guita de Buenos Aires y no de estar pensando en liberar a Chile y a Perú para terminar con los realistas en América Latina. Como ven, hay, por lo menos en mi concepción, una necesidad de recuperar permanentemente el pasado para poder entender el presente y el futuro. No hay otra posibilidad. Y cuando reviso situaciones de la cosa más cercana, es peor todavía, porque no hablo de una historia que uno estudia, investiga, no, hablo de situaciones que uno vivió y cuando las cuenta, parecen las charlas con mis hijos ya de 27, 26, cuando no entienden que yo escuchaba a Charly García, o cuando Sui Generis se separó, yo estaba en 7º grado. Y el tipo me mira y me dice, jate joder, es imposible. Bueno, con la historia y algunas situaciones que tienen que ver con trabajo, deuda, industria nacional, pasa lo mismo, exactamente lo mismo. La publicidad de la silla, de Burson Marsteller, indica que cada uno de nosotros forma parte de un país incapaz de hacer ni siquiera una silla. Por lo tanto, tenemos que traer de afuera todo valor agregado y fundamentalmente planes económicos, concepciones de vida. Esto es un desastre. Ahora, apelo a la memoria de los veteranos. Entre la publicidad de la silla y la publicidad de la F100 que se tiraba de un Hércules y salía andando por la ruta, hay menos de un año. Menos de un año. Entre poder tirar una F100 ensamblada en Córdoba de un Hércules y que saliera andando por la ruta y la publicidad de la silla, hay menos de un año. ¿Qué pasó? Sin embargo, la publicidad de la silla se hizo cargo de nuestra vida. Y se podía matar la industria nacional de un plumazo. Podía morir el polo textil entre el oeste de Vicente López y Villa Lynch en San Martín, que era el polo textil más importante de Argentina y casi de América Latina, para el compra importado vía mano de obra esclava en Taiwán. ¿Y ya está? Sí, ya está. Así de simple. Yo también suelo contar en esta charla, bueno, cuando aparece, que yo tengo como una tara desde la adolescencia que no la puedo resolver, ni tengo ganas de resolverla, que es no poder usar los paragüitas chiquititos, los taiwaneses, hoy ya muchos de ellos de fabricación argentina. ¿Y por qué? Porque yo arranqué primer año de la secundaria en marzo del 76. Me veo en segundo año, patio del colegio, con un par de compañeros, cierro los ojos y estoy ahí, y uno con un paragüita de eso apretando el botón. Ahora sí, ahora tenemos un país en serio. Aprieto un botón y se abre el paraguas. Y no lo puedo creer. Todavía hoy no lo puedo creer que seamos tan fáciles. Que hayamos sido tan fáciles. No lo puedo creer. Es cierto, en ese mismo colegio nacional y comercial de Vicente López, tenemos 25 compañeros desaparecidos. Y esa es la explicación, aunque no sea directa. Pero esa es la explicación del paragüita. Entre esos compañeros apretando el botón y diciendo que ahora teníamos un país en serio, hay 25 compañeros que nos faltan. No es una explicación directa, ya lo sé. Pero, un poquito tiene que ver con esa locura. Así que yo creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer es recuperar el pasado para poder confrontar en el presente la batalla cultural.
terminar con el monopolio, cosa que ahora es una frase, no más que una frase. 3, la posibilidad que tenemos es de tejer una red de medios comunitarios, de trabajar como sea, lo que queda de las FM, AM, radios online, como sea, militarlas, militarlas, y no, uno no habla desde un lugar teórico. Estoy viendo ahí compañeros que están en el Zoom, que son del taller de radio que tenemos en el ECUNI, y gloriosamente sentir que el ECUNI tiene su radio, que es Memoria Radio, porque lo militamos, porque lo hacemos y porque sabemos que la pelea hay que darla. Y no es la única que damos. Nos prendemos ahí donde nos invitan, vamos. No hay muchas otras formas de construir esa conciencia que va a destruir el sentido de los medios de comunicación dominante, pero el problema es ese. Nos han deshistoriado para desclasarnos. Que no sepas de dónde venís, que no sepas cuáles son tus tradiciones políticas, sindicales, culturales, es el gran laburo que han hecho por goteo desde 1976 hasta el presente. Que vos pierdas el orgullo del carácter nacional, y no hablo de nacionalismo barato, el orgullo de, ¿y esta pieza cómo la hicieron? ¡Ey! Acá se juntaron 4 matriceros porque ya esto no se hace más, porque... ¡Ey! El orgullo de 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio por compañeros y compañeras. Esa pérdida de conexión con este lugar que habitamos es difícil. Es muy difícil. Porque cuando se pierde eso, casi no lo podemos, es un partido que no podemos remontar. Sin embargo, cada tanto aparecemos. Y los tipos saben que cuando volvemos y reimplantamos gran parte de todos esos enormes, significantes, es difícil. Por ahí, para ir terminando este momento y escucharlos a ustedes, el odio que tienen por Zamba es más fuerte que Viva el Cáncer. Ha sido una especie de volver con un instrumento que simboliza a todos los demás, de volver a sembrar conciencia y que durante un rato largo los pibes empiecen a hablar de San Martín como si fuera un superhéroe y que el mal haya quedado en el realista que era el tipo que los juzgaba. Viene por ahí la pelea. El diagnóstico es duro, pero como decía el gran Saramago, cuando le preguntaban si su literatura era pesimista, él decía no, mi literatura no es pesimista y yo soy un gran optimista. Lo que pasa es que la realidad es pésima y yo no tengo la culpa. Bueno, es eso lo que nos pasa cuando hablamos de batalla cultural. La realidad es pésima y bueno, qué sé yo, a pelearla. No es la primera vez que seguramente la vamos a estar derrotando, pero esto deja huellas, marcas y mucho dolor. Pero bueno, a afrontarlo. Yo creo que me estoy quedando sin batería, así que mientras enchufo la máquina, empiezo a escucharlos a ustedes. Bueno, Gustavo, brillante. Gracias, gracias a todos por acompañarnos a escucharlo a Gustavo. Ya hay algunas preguntas que te quiero mencionar, pero bueno, quiero remarcar también que además del Gran Buenos Aires hay compañeros del interior de la provincia, de Mar del Plata, de Lincoln, de Ataliba Roca y de otros puntos del país. Bienvenidos y gracias por acompañarnos entre todos a escuchar a Gustavo. Hay una pregunta, ¿qué debería hacer el gobierno para que el conjunto de la población se entere de todas las medidas que lleva adelante y que los medios hegemónicos no informan o mal informan? Bueno, ahí eso me retrotrae a siempre, ¿no? Es lo que sucede en los últimos días, a discusiones que teníamos en 2015, ¿no?
Y yo suelo plantear lo siguiente. Supongamos que cometemos un error tras otro en la comunicación y que de la noche a la mañana contamos con los mejores técnicos en la materia del mundo, del planeta. Ahí están, laburando para nosotros. La gran pregunta, compañeras, compañeros, es ¿dónde comunican? ¿A dónde hablan? ¿Por qué medios salen? ¿Quiénes son los que nos van a dar espacio para poder confrontar con ellos mismos? El gran problema que afrontamos no es comunicar mal, por encima que todo es perfectible, pero el problema no es que comunicamos mal, sino que la mentira tiene un poder de fuego inusitado. Si vos vas, negociás con los bonistas, después de haber tomado 180.000 millones de dólares de deuda nueva en 4 años, una locura, y en menos de 6 meses de gobierno, con pandemia, negociás con el 99 y la tapa de Clarín del otro día dice, guarda con el 1, guarda con el 1% que quedó afuera, es imposible. Es imposible. Vos comunicaste, che, arreglamos con el 99%. No es un problema solucionado, pero la verdad, por los próximos 4 años, solamente nos vamos a ocupar de crecer. Mirá vos, fuimos del infierno a que en materia de deuda solamente esté en tu cabeza crecer. Y la respuesta de Clarín fue, che, guarda con el 1% que quedó afuera. No hay forma. No hay forma. Ese es el mejor ejemplo. Le puedo poner 100.000 más. El día que queda cercada la Quinta de Olivos con los lúmpenes de la bonaerense, la mayoría de ellos exonerados, con causas, y por supuesto cometen delito de sedición y prácticamente de manera destituyente son golpistas, la tapa de Clarín y de La Nación fue la guita que el gobierno nacional le roba a Larreta. Muy bien, así es imposible, ¿eh? Ahora, voy para atrás y la tapa del 24 de marzo de Clarín solo decía nuevo gobierno. El día que murió la Constitución, los derechos, la libertad, era nuevo gobierno. Y el día siguiente, el 25 de marzo, la tapa de Clarín decía total normalidad. Total normalidad. Muy bien. Ante eso, ¿cómo se sigue? Si vos tenés 300 canales de cable, 80 radios, 70 diarios, y se le suman los circuitos de discurso único, Grupo Vila, América, Perfil y compañía, son el 90% de los medios de comunicación de la Argentina. Supongamos que tenemos los mejores técnicos de comunicación. ¿A dónde hablan? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Por lo tanto, más allá de que errores puede haber siempre, y puede haber errores mayúsculos, el gran problema hoy es dónde hablan, dónde comunican. Porque manejan la palabra como si fuera la única palabra que existe, que es la propia. Y es yo digo, muy difícil, no, imposible. La pelea así es imposible. Gustavo, hay otro compañero que sobre lo mismo dice, bueno, ¿qué hacer con esta situación? Y con respecto a la ley de medios, y Alberto o el gobierno que no están dispuestos a empujar, ¿qué jugada puede hacer el pueblo y el gobierno para contrarrestar esto, ¿no? Y tratar de implantar a través de leyes que ya existen o decretos nuevos aspectos que son importantísimos para devolver en parte el espíritu de la ley de medios. Distribuir de manera equitativa la pauta oficial es una forma de darle vida a un montón de medios que pueden salir a pelear. Empoderar a los medios que ya existen es otra posibilidad. A ver,
Es cierto que nos agarró la pandemia. Radio Nacional, sumando a M y FM, son 104 radios en todo el país. Es un piso para empezar a pelear. Es un piso. No es... Pero es un piso. Bueno, muy bien. Fíjense qué interesante lo que sucedió con los contenidos educativos. Pandemia. No hay clases primarias, no hay clases secundarias. Hay que dar una mano. Yo participo de la reunión en la Secretaría de Medios, donde estuvo todo el mundo. Donde estuvo ARPA, las radios privadas, las televisiones privadas, todos. Los únicos que dimos contenidos educativos y que lo seguimos haciendo somos Radio Nacional y Canal 7. Es la mejor metáfora de la relación que tiene el mercado con nuestra propia vida. Porque ponele que se hicieron los boludos el primer mes, el segundo, y el tercero ya había que dar una manito. No te digo las 7 horas, pero 1 hora por día, 2. Ni una sola. Y jugaron a seguir desestabilizando, a seguir la pelea por el rating. Todo eso mientras nos acercábamos a la locura que vivimos hoy con un promedio de 11.000, 12.000 casos por día de contagios. Eso es la cara más cruel del mercado en un momento donde se nos necesita, donde decir, che, loco, está bien, en tiempos normales, haz lo que quieras. Pero en este momento, y siguieron haciendo su juego. Y siguen haciendo su juego. Bueno, eso implica que esto no tiene... Los tipos decían, ¿y cuánto empezamos? ¿Cuántos son? Llegó el día. Esto estoy hablando de fin de marzo y esto arrancó principios de abril. Mirá los meses que han pasado y ni siquiera un minuto de contenido educativo han regalado los medios de mayor llegada en la Argentina, porque de esa manera, si yo tengo contenido educativo en Canal 13, en Canal 11, y soluciono poner los 6.500 casos de conectividad que dice tener la reta en la ciudad de Buenos Aires. Y los hago de la manera, prendo la tele, con el control remoto lo soluciono. Y es lo que tendríamos que haber hecho en un momento tan particular, que seguramente será irrepetible para nuestras vidas. ¿Qué va a ser? Nos tocó. Los tipos no pueden parar de facturar un minuto. Y no lo hicieron, ¿eh? Y ahí estamos solos. Bueno, ¿qué va a hacer? Y si encima analizamos el contenido de esas horas en las cuales nosotros estamos con contenido educativo, es peor todavía, porque si encima de esas horas le invierten en la desestabilización, y bueno, es mucho más complicado el asunto. Pero bueno, hay que empezar a darle un lugar fuerte en el dial a las unidades más chicas de comunicación, barriales, alternativas, como se llamen. Es una posibilidad. Radio Nacional es otra posibilidad. Muchas otras armas no tenemos, y mucho menos en un momento tan complicado de lo económico como para andar fundando cosas nuevas. Conectividad para todo el país, vía ARSAT, ya. Reflotar la TDA, ya. Empezar a regalar decodificadores por todo el país. Pero vos ya sabés lo que es eso. Eso es declarar la guerra. Al otro día va a salir una novia del secundario de Alberto Fernández con 2 hijos diciendo, me dejó embarazada y me abandonó hace 30 años. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Pero bueno, hay que bancársela y pagar los costos. Yo recuerdo siempre cuando Cristina lo presentó a Sabatella como titular de la AFCA, dijo en la cadena, esto es lo más importante porque lo dijo en la cadena,
Mirá que hasta hoy Clarín te trataba como la gran promesa de la política argentina. A partir de mañana, olvídate. Y Clarín tituló al otro día: el estalinismo llegó a la AFCA. Perfecto, perfecto. Eso es en lo que te pueden llegar a convertir en menos de 24 horas. Así que hay que estar preparados para... Mirá, no, miren, la semana pasada, fruto de lo que está padeciendo Jujuy en materia de coronavirus, de manera preventiva tuvimos que cerrar la radio porque nos quedábamos sin personal. Morales salió a decir por los medios de comunicación que Radio Nacional Jujuy había hecho un paro en protesta de la política sanitaria que había en la provincia, y de esa manera estaban jugando políticamente en contra en un momento. No, la radio tuvimos que cerrarla por coronavirus. El problema es que el director de Nacional Jujuy se llama Noro y es hijo del marido de Milagro. Ya está. No importa lo que hagamos, nos van a tirar a matar al otro día. Gustavo, Pero eso... perdona, quedaba escasamente un minuto, hay muchas preguntas, van a quedar pendientes. Yo lo que te quiero decir en nombre de todos que fue hermoso y brillante todo lo que dijiste y te agradecemos enormemente haber compartido con nosotros.